Buenas noches, amigos. Esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Yo soy Aelio Estrategia. No venimos aquí a repetir titulares ni a sumar puntos rojos por ansiedad. No, señor. Transmitiendo desde algún lugar de los Andes, en este canal independiente. Suscríbase, apóyenos. Análisis complejo de la geopolítica. Investigación profunda con datos, con sistemas de información abiertos y potenciadas. Mapas de distinta naturaleza. Varios programas en este canal. Mesa de información, lo invito a que revise. Shorts tenemos. Y aquí estamos en Mapa de Guerra. Hemos comenzado desde abril a seguir el conflicto en Colombia. No somos los únicos. No somos los únicos. Pero lo hacemos de manera diferente con el método de situación de crisis, el orden detrás del caos. Identificando los patrones que hay detrás del poder para tratar de adelantarnos, pero sobre todo poner en evidencia, amigos, lo que está pasando en el territorio en Colombia de altísima gravedad. Venimos a preguntarnos qué revela el mapa cuando varios hechos aparentemente dispersos empiezan a repetirse con una misma gramática. Así es, amigos. Así es. Así es. Así es, amigos. Hechos aparentemente dispersos empiezan a repetirse con una misma gramática en Colombia, en todo el territorio. Drones, explosivos, hostigamientos, masacres, desplazamientos, presión sobre escuelas, golpe a la fuerza pública, amenaza a la movilidad y señales de deterioro urbano. Grave deterioro urbano. Aquí estamos hoy, es 21 de abril de 2026. Estamos de regreso. Apóyenos, suscríbase. Cuélguese aquí, péguese a la rueda. Si le gusta este contenido independiente, suscríbase. Hoy es 21 de abril de 2026. Vamos con los hechos más relevantes entre el 18 y el 21 de abril. Colombia no entró en una violencia uniforme, amigos. Entró en algo más preciso, más serio, más grave. Una fase donde, como veremos, los teatros principales se endurecen, los métodos se tecnifican y la violencia, queridos amigos, empieza a derramarse hacia bordes nuevos. Así es. La tesis de este parte de guerra del 18 al 21 de abril es que el país muestra al mismo tiempo concentración territorial, porque los hechos más graves siguen agrupándose en pocos ejes, sofisticación táctica, porque, amigos, el dron armado ha dejado de ser una anomalía. Ahora funciona como sello, firma de una época de la guerra en Colombia. Se imponen los ataques con drones cargados con explosivos en todas las zonas del país. Encontramos ataques con drones en el Catatumbo, en zona del Tarra, Filo Gringo. Ya hemos revisado en episodios y en partes anteriores, pero también encontramos ataques con drones en Briceño, en el norte de Antioquia, y en inmediaciones de Briceño, en esa zona, como hemos visto antes y veremos también. Pero asimismo ataques con drones en el suroccidente del país, en el Cauca, norte del Cauca, en Nariño, en fin. Se
derrama la violencia hacia bordes nuevos, como veníamos señalando en el planteamiento inicial de la tesis de este parte de guerra para hoy. Un derrame funcional, amigos, porque la presión no se quedó ya en las montañas tradicionales, por así decirlo, tradicionales del conflicto, sino que ha tocado ya bordes urbanos, carreteras, escuelas, cascos municipales y corredores próximos a grandes centros urbanos. Ya no estamos, mis queridos amigos, solo ante una guerra rural. Esa es la realidad. Estamos ante una guerra que aprende a filtrarse en la vida civil, o ha regresado a hacerlo, sin necesidad de conquistar grandes ciudades. Así es, seguiremos entonces adelante en nuestro método: hecho, evento, localización, función territorial, lectura táctica, lectura operacional, estratégica y la conexión entre los distintos puntos y nodos, y las disputas evidentes por los corredores estratégicos, la densidad de la presencia armada, y también, luego, la influencia de tantos grupos armados en todas partes del territorio, no solo en la vida cotidiana, también, y por qué no ponerlo en evidencia desde ya, la influencia en la carrera electoral. Así que tendremos que distinguir, amigos, que hay puntos que reordenan por completo el mapa que venimos construyendo, pero hay hechos que solo lo tensionan. No todo entra con el mismo peso, así que hay elementos que no están como siempre y tratamos de, aplicando nuestro método de situación de crisis, identificar los hechos más relevantes, a marcar las señales. ¿Qué va dejando esta guerra? ¿Qué va dejando el conflicto? Ponerlo en evidencia para que la nación tome sus decisiones como corresponde. Muy bien, vamos a alrededor de unos 5 actos y en el acto tercero estaremos en la médula de este parte de guerra, el acto tercero con 6 puntos nodales. Iremos entonces a los actos. Pero antes de eso, mis queridos amigos, aquí todo es de propiedad nuestra, aquí le hacemos la música, aquí generamos los contenidos, aquí tratamos de hacerlo todo, lo hacemos con las manos. Apóyenos, suscríbase. Bueno, se trata de Colombia, vamos a motivarnos un poco y a motivarlos a ustedes, a la audiencia, para que se interesen en esto que está pasando, en este tema. Quizá quienes están en los grandes cascos urbanos no lo sienten tanto, pero ya es una realidad que todos están sintiendo también según se observa en la capital de Bogotá, en Barranquilla, en Cali, Medellín. Criminalidad desbordante de todo lo que está ocurriendo. Bueno, antes de comenzar, vamos a un video de lanzamiento. Antes de ir al primer acto, un video de lanzamiento, vamos. Amigos, es posible. Pero hay que pagar un precio alto, hay que estar dispuestos a pagarlo. Con valentía, con coraje. Muy bien, vamos a comenzar. Los veo del otro lado, los espero del otro lado en el primer acto de apertura. Ya nos vemos. ¡Vamos, Colombia! Vamos que se puede, sin miedo, vamos. Una sola nación, vamos. No hay tal historia de dos países distintos, somos uno solo, una sola nación, con una sola historia. Historia de gloria, de independencia, de libertad, vamos.
Hola amigos, vamos al acto primero de este parte de guerra. Póngase audífonos, tenga paciencia, siga haciendo sus cosas y acompáñenos. Vaya a la ruedita de la configuración y asegúrese de que su configuración está en 1080 para que vea con la mejor calidad. Si salimos adelante con este canal, mejoraremos la calidad de los videos, la calidad de los mapas. Hemos hecho una inversión, tenemos otro trabajo, tratamos de hacerlo para también, cuando nos queda tiempo libre en las noches, crear este material, este contenido, hacer las investigaciones adecuadas, aprovechando nuestra experiencia en investigación. Y bueno, aquí estamos en el acto primero, es la apertura en nuestra tesis general para el parte de hoy. El día de hoy es 21, ya lo he dicho, 21 de abril de 2026, transmitiendo desde algún lugar de los Andes. Poniendo en evidencia ahora, en este mes de abril, siguiendo construyendo el mapa de guerra en Colombia. Son 4 días, del 18 al 21. Si tuviéramos que resumir estos 4 días en una sola fórmula, podríamos decir que Colombia está pasando de la concentración de la violencia a la irradiación. Así es, amigos. Así es. Bueno, vamos a observar, ahí tienen ustedes el mapa de la bellísima Colombia, ubicada de una manera en un lugar privilegiado de la historia, de la geografía mundial. Ahí está Colombia. Tenemos activadas algunas etiquetas, como acostumbramos. Fíjese usted, yo le voy a decir que tenemos activo, es bastante, es cargado. Tenemos activas las etiquetas que corresponden al análisis a la ventana de los 4 últimos días, del 18 al 21. Fíjese usted, si usted ha venido acompañándonos ya sabe de qué le hablo, cómo está esto de complicado. Y tenemos activos esos perímetros que usted ve ahí, esos círculos, esos perímetros. Son teatros estratégicos, donde hemos ubicado los teatros estratégicos. Creo que no es un secreto, teatros estratégicos de esta guerra, de este conflicto. Si vemos en el norte del país, ahí los tiene usted. Tradicionales y los nuevos que se han venido abriendo. En el centro, en el oriente del país, araucano, la frontera con Venezuela, en el litoral pacífico, como ya saben ustedes y hemos venido también señalando en los programas, el suroccidente en llamas, teatros estratégicos. Vamos ahora a desactivar esos teatros, macrozonas. Y vamos a dejar solamente las etiquetas de los últimos 4 días. Verificamos un momento. Bueno, vamos a lo que ustedes ven ahí. Son los eventos que hemos venido cubriendo del 6 de abril hasta hoy. Esto está que arde. No sé si usted lo sabe. No sé si le interesa. Espero que le interese si vive en Colombia. A menos que tenga algún problema en el entendimiento. Perdóneme. Bien, voy a pasar a dejar activa solamente la ventana del 18 al 21. Se va al 6, se va al 7, se va al 8, se va al 9, se van el 10 y el 11, se va al 14, el 15,
conviene desactivarlos tanto en la medida en que para explicar necesitamos ver más, un poco más el desarrollo de los hechos. Pero ahí tenemos la ventana del 18 al 21 de abril. Ahí están distintos lugares de las zonas de conflicto en el país. Venía diciéndoles entonces que pasamos de la concentración a la irradiación. El corazón del problema todavía más fuerte, digamos, está en el Catatumbo. Drones, búnkeres, explosivos. Bueno, una presión es prolongada, más de 100.000 desplazados, ya lo sabemos, lo venimos diciendo. Más de 100.000 desplazados en 11 meses, ya un año de la situación tan grave en el Catatumbo. Pero ya no se queda allí. Vamos en el sur, cerca a Ipiales, en el borde con Ecuador. Habíamos observado también lo mismo esquema de tecnología, de retaguardia para almacenamiento de explosivos, digamos tecnología, drones, de túneles, búnkers, también de explosivos y presión prolongada, pero ya no es solo en el Catatumbo. También en el sur, en Ipiales, allí también lo hemos visto y también lo veníamos intuyendo y señalando que era lo que observábamos acá también en el norte de Antioquia, como ustedes pueden ver, en la zona de Briceño, donde se abrió un frente, lo venimos diciendo hace ya varios días. Todo dentro de la disputa por los corredores, con miras, ¿cierto?, a la reorganización criminal, con miras a la contienda electoral. Se reorganizan los grupos. Bueno, no se queda allí entonces, también Briceño, hay los drones y hay golpe a la infraestructura civil, desplazamiento forzado. De allí rebota a Nariño, minas, escuelas vulneradas, presencia de los grupos armados en escuelas, en el Cauca, en las últimas horas. El mismo esquema, depósitos de explosivos. Y fíjense un hecho también de las últimas horas de hoy, fresco de esta madrugada. En prácticamente las goteras de la capital, en la vía que conduce entre Fusagasugá y Arbeláez, a la altura del Alto del Guayabal, un presunto retén. Se denuncia, que circula en abierto, la denuncia de un presunto falso retén de apariencia policial. Hay videos. No pertenece al mismo tipo de guerra. Pero todo empieza a pertenecer, amigos, al mismo clima de inseguridad. Al mismo clima de inseguridad. Eso necesita un énfasis. Eso necesita un énfasis. Vamos, Colombia. Es complejo lo que está pasando. Todo empieza a pertenecer, amigos, al mismo clima de inseguridad estratégica. Aquí conviene ir con mucho cuidado. No estoy diciendo que el país esté todo bajo una sola cadena de mando criminal o insurgente. No. Estoy diciendo que Cartagena del Chairá, Guachené, Suárez, Saravena, Ipiales y Briceño sean una sola operación, no. Lo que digo es otra cosa, lo que digo es que el repertorio que vemos de presión que se está ampliando por todo el país, que esa frontera entre teatro armado y espacio civil se ha debilitado por completo. Y que la lectura del orden público, amigos, ya no puede hacerse solo municipio tras municipio.
porque no son hechos autónomos. El problema, amigos, no es quién está disparando, sino el método de coerción que empieza a replicarse por todo el territorio y a contaminar distintas escalas del territorio y distintos estratos de nuestra sociedad. Mire la pantalla. Vea este mapa. Es uno de los más atendibles que existen en monitoreo de conflictos en el mundo. Conflict Radar 360. Lo tengo en una de los layouts para que pueda ver con claridad las distintas manchas de colores anaranjado, amarillo, rosado, morado, azul, que representan la presencia de los distintos grupos armados en todo el país, como si tuviera lepra. Mírenlo, mírenlo bien. Si se siente patriota, mírelo bien, no se ofenda. Tenemos una batalla que dar, amigos. Mire ese mapa. Ese color azul son los grupos de autodefensas que hay ya en Colombia. Sí, amigo, sí. Autodefensas. 20 años después. Han regresado muy rápido. Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas, autodefensas conquistadores de la sierra, ejército gaitanista. Y ahora en Nariño, autodefensas unidas de Nariño. Este color morado grande que usted ve son distintos frentes al sur de Colombia, distintos frentes de las disidencias de las FARC, liderados por Calarcá Córdoba, Estado Mayor Conjunto de Bloques y Frentes. Tiene ese color en este mapa. Mírelos, mire su presencia. Todas aquellas manchas que usted ve en el Catatumbo, en norte de Santander, también en el suroccidente de Colombia, en el litoral, donde está aquí la manito, Ejército de Liberación Nacional. Se combinan territorios. Fíjese en la frontera con Venezuela, en toda la zona de Arauca y del Baupés, por donde huía Mordisco hace algunas semanas, de los bombardeos en marzo, 26, 27 de marzo, pasados. LN, y mire la segunda Marquetalia, el color amarillo de las etiquetas. Mire la presencia fundamental en Venezuela y en la frontera de la segunda Marquetalia, pero también en el centro del país y en el suroccidente y en todas las zonas cocaleras, en el Nariño, y mire toda esta destrucción y toda esta guerra y todo este conflicto. Disidencias de las FARC de Mordisco, como venimos diciendo también hace días, disidencias de las FARC o FARC, como les quiera llamar, de Calarcá, Córdoba, por todo el país, haciendo maniobra tenaza sobre la capital. ¡Ay, Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se replica por todo el país los mismos métodos de coerción, ya no hay respeto por la dignidad humana. El conflicto entró en otra variante, amigos, en otra. Así es. Muy bien, vámonos para el acto segundo. Bueno, queridos amigos, acto segundo, ¿cuál es el panorama nacional que cambió realmente entre el 21 y el 18, entre el 18 y el 21, de abril? El tablero completo nos dice, amigos, aparecen 6 cambios fundamentales de fondo. Sube el nivel en Catatumbo, la operación militar del 19 de abril en el Tarra, que golpeó la capacidad de drones del ELN y destruyó búnkeres, túneles, campamentos. Se utilizó más de 300 granadas adaptadas para el lanzamiento desde drones. Bueno, amigos, eso no es una cuestión más. Se confirma, realmente, que allí existía un núcleo tecnológico irregular con importante valor operacional.
La segunda cosa es que la frontera sur entra plenamente al mapa porque la victoria en Ipiales, otro ataque con drones, asesinan a 3 soldados y se quedan heridos otros 2. Y el tercero es en Arauca, donde se urbaniza aún más el dolor. Así es. Así es, se urbaniza el dolor. El atentado de Saravena deja 8 policías heridos en un atentado a leve, saliendo de un acto, de un curso, atentado a leve, cobarde. Y allí muere también la docente Paola Infante Jaimes. El Señor la tenga en su gloria. El cuarto punto de los 6 está en Antioquia. Norte de Antioquia, como ya venimos también cubriendo. Crisis humanitaria, drones, otra vez. Por todo el país utilizan estos grupos drones y han tomado ventaja en la guerra asimétrica. Desplazamientos en Briceño, continúa la gravedad de la situación en ese frente. El quinto es Caquetá, reaparece con hostigamiento letal en Cartagena del Chairá. Y el sexto, en el norte del Cauca, que no se estabiliza para nada, está lejos de estabilizarse, eso parece. Pasamos a otro mapa principal. Norte del Cauca, todo el corredor en disputa, ya veremos en el detalle. Se hace más denso. Hay masacre en Huachené, captura de alias Mojano y ataque al helicóptero policial en Toribío. Y mientras en Suárez, el hallazgo de los cadáveres de los jóvenes que habíamos reportado, se había reportado y habíamos señalado también nosotros, secuestrados hace algunos días en Jamundí. Parece que se refuerza en Cali, es la información abierta que hay, los accesos por posibles atentados. Bueno, ya lo veremos ahora dentro de unos minutos, pero ya lo sabe si usted ha venido siguiendo, si no, síganos, suscríbase, active la campanita de notificaciones, revise nuestros contenidos, especialmente los mapas de guerra, si es de su interés, y verá cuando activamos las etiquetas de los corredores, lo haremos más adelante, como siempre hacemos, lo caliente que está este corredor al sur de Cali, hacia el Micay, hacia la zona cocalera y el corredor hacia el litoral. Zona calientísima, masacre tras masacre, reclutamiento forzado, desplazamientos, drones. Muy caliente, amigos, muy caliente. De manera que se hace densa nuevamente, se densifica, perdón, aquí. De manera que, como ustedes podrán ver, el patrón nacional que encontramos no es que haya muchos focos, es todavía mucho más sutil, hay una cadena de puntos que cumplen distintas funciones dentro del mismo deterioro. Así es, amigos, distintas funciones dentro del mismo deterioro. Catatumbo como teatro principal se ha tecnificado. Ipiales como frontera sur de alta sensibilidad. Saravena, nodo urbano de castigo. Briceño, laboratorio de terror rural con drones sobre iglesia, escuela, parque.
nadie le importa, amigos. Cartagena del Chairá, como punto de hostigamiento en un municipio que ya venía bajo gravísima presión humanitaria. Guachené y Toribío, como recordatorio de que el Cauca no baja intensidad. Pero Suárez, como corredor de eliminación y desaparición, ligada a la periferia de Jamundí. Y en la retaguardia civil, amigos, señales periféricas como el presunto falso retén en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, o la racha de cuerpos encontrados en bolsas en el valle de Aburrá. No son lo mismo que una guerra insurgente, pero sí hacen parte del mismo problema de descomposición del control territorial y criminal del país. En otras palabras, amigos, el mapa se vuelve cada día y cada hora más complejo. Antes podíamos hablar sobre todo de 4 grandes ejes, luego de 5, pero ahora tenemos que hablar de teatros principales, de subteatros de irradiación, de corredores vulnerables, señales periféricas de pérdida de control. Así es, amigos, y ese matiz importa muchísimo, porque una nación no entra en crisis solo cuando un grupo armado conquista una ciudad. Entra en crisis cuando distintos nodos en el territorio empiezan a degradarse de manera simultánea, al mismo tiempo. Todo va ardiendo a fuego lento y va subiendo a fuego medio y luego a medio alto, y todo va de manera simultánea, aunque no haya un mando centralizado. Son métodos que se contagian con miedo que se extiende y una sensación creciente de que la autoridad quizá llega, pero no está ni cerca de resolver el problema. Así es, amigos queridos. Así es. ¿Qué opina? Suscríbase, apóyenos. Ya vamos a ir al detalle para que usted vea cómo está de caliente la cosa desde este mapa. Así es. Vámonos entonces al centro de la cuestión, a lo que vinimos, al tercer acto. Ya los veo. Muy bien, vámonos a el Teatro del Catatumbo. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a Conflict Radar, vamos a cambiar de etiqueta, vamos a poner la etiqueta principal, eso es, y vamos a sobrevolar y vamos a acercarnos rápidamente al Teatro del Catatumbo. Ahí lo tienen ustedes. Teatro del Catatumbo, vamos a inclinar un poco en 3D, correcto, y vamos a revisar qué es lo que tenemos acá. ¿Quiénes son los que hacen presencia en el Catatumbo para antes de desarrollar nuestro análisis? Vamos, Colombia. Vamos. Aquí en el Catatumbo tenemos la presencia nada más y nada menos histórica, como ustedes ven ahí cómo se activa en rojo. ¡Wow! Toda la presencia y el poderío destructor que se proyecta hacia Tame, Arauca, hacia Arauca y la frontera, y sube por todo ese borde de la frontera que ustedes ven allí, donde está San Cristóbal, Cúcuta, por todo ese borde, y se desparrama hacia el Parque Nacional del Cocuy, y sigue hacia el Catatumbo, hacia adentro, donde se va a encontrar con la serranía del Perijá, con toda la zona que en otras ocasiones en Mesa de Información particularmente sobrevolábamos en estos mapas, y usted ve toda la presencia del ELN, Ejército de Liberación Nacional.
En el sur se la combina con elementos de Calarcá, Córdoba, de las disidencias del Estado Mayor Central de Mordisco, también en Arauca. Pero si vamos al Catatumbo, nuevamente nos acercamos, usted puede ver que está al frente de la lucha que se está desatando entre el Frente 33, Mariscal Sucre del Estado Mayor de Bloques y Frente de liderado por Calarcá, Córdoba. También hay presencia allí en la disputa del comando Danilo García de Segunda Marquetalia. Está también aquí el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, en distintos lugares donde ustedes ven los Pelusos, y también hacia la frontera, Clan del Golfo. Desde el Magdalena Medio, entrando por Ocaña y Ábrego, los Pelusos, más del Clan del Golfo, autodefensas, y ELN. Más al norte, ya en la zona de la serranía hacia La Guajira, nuevamente el ELN en todo el corredor que conduce por la frontera hacia las zonas también, digamos, de lanzamiento de naves clandestinas y de botes clandestinos para sacar el narcotráfico y control de los negocios ilícitos vinculados al territorio. Ahí, amigo, ahí lo tiene. Si usted está en Cúcuta, norte de Santander, para que usted lo vea, mire también la presencia del ELN en Bucaramanga. Mire lo grave que está esto. Mire cómo está el Catatumbo de presencia armada. Vamos a nuestro mapa principal. Ahí estamos sobre el Catatumbo con las etiquetas solamente de los últimos 4 días. Pero voy a mostrarle aquí. Voy a activar el mapa. Vamos por partes. No nos desesperemos. Ahí tienen ustedes los corredores estratégicos en disputa en esta zona. Ahí lo tienen. Muy importante. El corredor en Arauca, que conecta hacia norte de Santander con el Catatumbo. Franja transfronteriza Arauca-Cubará. Hace más de un año, alertas insistentes de la Defensoría del Pueblo, pero bueno. Vamos hacia el Catatumbo, los corredores en disputa, como ya lo venía señalando, y lo pueden ver ustedes en todo el Catatumbo, toda la zona de Tibú, el Catatumbo profundo, hacia la frontera y hacia el paso del río, antes de la serranía del Perijá, el paso del río Catatumbo hacia Venezuela, también del río Tarra. Toda la zona al otro costado, el corredor en disputa en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar. El subteatro en el norte de Antioquia, en Briceño. Puede usted observar cuál es el intento de los distintos grupos de controlar los corredores estratégicos que luego se conectan. El control por ellos para tener toda la circulación, la conexión en el norte del país. La disputa para estos corredores que vayan siendo también conectados con los corredores en disputa acá en el litoral, si usted se da cuenta. Corredores en disputa en el suroccidente. Ahí tiene usted Cali. Los corredores en disputa del otro lado de los Farallones hacia el litoral, hacia Buenaventura. Ya lo hemos señalado en otros programas. El Catatumbo es el teatro en el que estamos ahora. Primer teatro principal, Catatumbo. Sigue allí como primer teatro principal. Lo vamos comprendiendo mejor. Ahora le voy a mostrar. Voy a desactivar los corredores y le voy a mostrar la densidad de presencia armada. Ahí la tiene. Ya vio hace un instante el mapa de radar de conflicto.
Aquí están los resultados de nuestros estudios con OSINT, con sistemas de inteligencia artificial, con nuestra experiencia, con el trabajo decidido de la búsqueda de la información abierta, del contraste de fuentes, de mapas, de actualizaciones. ¿Usted piensa que de esto se puede salir fácil? ¿Usted cree? Le va a cambiar la vida a todos, amigos. Pero tomar la decisión para superar todo esto tiene también un precio alto. Y hay que ir por él con valentía, amigos. Si no, es mejor que no. Bueno, voy a desactivar para poder ver mejor. Solo quiero que usted vea la densidad de presencia armada que hay ahí. Ya vio en el mapa de radar lo que hay. Y activo rápidamente el mapa general de guerra. Ahí lo tienen, con zonas cocaleras, todos los municipios, corregimientos en zonas en rojo, que son en zona de conflicto, que involucran todo tipo de actividades que hemos venido señalando. Solo vea usted la gravedad de lo que pasa. Estamos aquí en el primer teatro de esta ventana, en Catatumbo. Voy a desactivar el mapa general y me voy a concentrar en los hechos de las últimas horas, en la operación del 19 de abril, en la vereda San Martín, en el Tarra. La crudeza que veníamos sospechando. El ELN no está utilizando drones solo de manera ocasional. No. Había desarrollado, y debemos asumir que lo ha desarrollado entonces, una capacidad estructurada. Búnkeres, zonas de campamento, almacenamiento de explosivos. Personal especializado, amigos. Bueno, las fuerzas militares presentaron el operativo como un golpe a la capacidad tecnológica del ELN. Ahí lo tenemos. Entre el 19 y el 20 de abril se reportó una operación militar contra estructuras del ELN. En el Catatumbo, la información señala la destrucción de búnkeres, áreas campamentarias, la inutilización de más de 300 granadas adaptadas para drones. Amigos, ¿de dónde consiguen tantos drones? Si habían adaptado 300 granadas para utilizar en drones. Que los utilizan, sueltan la granada, recuperan los drones. Estamos muy mal. De todas maneras, sea que los drones se reutilicen o no, necesitas un buen número. 300 granadas adaptadas para drones. Esto es un golpe mucho más que material, queridos. Aquí observamos la capa tecnológica. Y aquí hay una capacidad de ataque remoto, ya lo hemos venido señalando, y también lo que se informaba al inicio y hoy en día desde Ucrania, la ansiedad, la tensión que significa este tipo de asimetría en la guerra. Porque ahora hay que estar pendiente, también lo hemos dicho acá, del cielo, de lo que pueda caer desde arriba, de manera que eso complica mucho más la operación. Bueno, ataque remoto, saturación de explosiva, Tarra norte de Santander, la coordenada de la georreferenciación, la pueden ustedes observar allí. El Tarra funciona como nodo de profundidad dentro del corredor del Catatumbo, amigos queridos.
Bueno, las Fuerzas Armadas hablaron también de un saldo mayor de muertos y la baja de alias Yair, señalado como instructor en drones y francotiradores. Amigos, la lectura táctica en este punto no es otra distinta a que el cielo ya hace parte del terreno de operaciones. Suena una paradoja, suena un oxímoron, pero no lo es. El cielo hace parte del terreno. Cambia el conflicto, cambia la rutina de la tropa, la sensación de seguridad de la población también cambia, la percepción. Como la inseguridad en el mundo urbano, la lógica de la aproximación de objetos y personas nos perturba ahora. No sé si se me acerca porque me va a robar. Me va a dar una puñalada por llevarse el celular, por robarme. ¿Qué me van a hacer? Todo lo que vemos en las imágenes a diario urbanas, en el crimen urbano. Porque se ha derramado todo. Se derrama. Cuando un país está en guerra con tantos grupos, como hemos visto ahora en el mapa, como venimos viendo en estos mapas de guerra, pues es lógico que todo tipo de criminalidad empieza a surgir. Es como cuando usted tiene una enfermedad, una infección y se empieza a propagar y a gangrenar y a afectar distintos órganos y distintas funciones, amigo. Entiéndalo. Si todo lo que pasa en el territorio va a volver también las ciudades lugares invivibles, ya lo está logrando. Hay que combatir todos esos males, amigo. No parece haber otra. Muy bien. Perdón. Así que ahí tienen ustedes el mapa de la geolocalización de los acontecimientos. Allí el 17 de abril, antes de los días que mencionamos acá, ya se refería a todo el problema humanitario en el que se ha insistido hace mucho. En la zona en disputa del Tarra y más allá Filogringo, lo sabemos, un corredor estratégico muy importante de zona cocalera, por el cauce, el delta del río Catatumbo. Así es, amigos. No es que la insurgencia tenga ahora capacidad aérea, digamos, o tenga fuerza aérea, no, pero obliga a pensar que la guerra irregular colombiana ya no es estrictamente analógica, como siempre lo fue. También nos revela que los grupos tienen la comodidad de organizarse y de tecnificarse y de avanzar tecnológicamente cada vez más. De adquirir, es decir, tienen redes de insumos, redes de abastecimiento que les permiten comprar drones en el mercado, en internet y utilizarlos en el territorio. Está todo por hacer. A esto debemos sumarle el segundo dato. El 20 de abril se recoge una advertencia. Ya habíamos dicho que también en el Zulia se habían activado las alarmas. Mire lo cerca de Cúcuta que es, ya lo habíamos dicho. Y también aquí, perdón, habíamos señalado toda una serie de acontecimientos, de acciones de grupos armados, como ustedes ven ahí, incluso en el anillo vial de Cúcuta. El 19 y 20 de abril, tras la nueva masacre en el Zulia, reportes regionales y declaraciones policiales recogidas por la prensa señalaron que la confrontación del Catatumbo se estaba desplazando hacia ese municipio del área de influencia de Cúcuta. Lo que les he dicho en la tesis que tenemos para hoy. Miren lo cerca que está llegando ya el desparramarse del conflicto de la guerra en Catatumbo a las goteras de Cúcuta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? De manera que el Catatumbo se nos está confirmando, amigos, como un teatro de modernización irregular. El actor armado logra aquí mezclar monte, trinchera subterránea,
con explosivo improvisado y dron comercial modificado. Imagínese la tranquilidad y la planeación que usted necesita para hacer todo eso. Así están de ventaja. Entonces el Catatumbo no es solo un teatro de guerra territorial prolongada, amigos, sino teatro de modernización irregular. Bueno, en medio de una nueva masacre con 4 asesinados en el Zulia, se pronunció el alto consejero de paz del departamento de Norte de Santander y habló de 15 meses de guerra territorial y de 199 personas asesinadas, y ya lo hemos dicho, más de 100.000 desplazados. Pero la cosa no está en el confinada al Catatumbo profundo, amigos, no. Se proyecta hacia un borde funcional cercano al entorno metropolitano de Cúcuta. Así que el teatro principal de esta guerra no solo se endurece, también se expande, por así decirlo, por contagio espacial. Así es. Vámonos ahora al segundo teatro, Saravena. Vamos hacia el sur de Cúcuta, nos vamos por la frontera con Venezuela, bordeando hacia Tame, hacia Arauca, a Saravena, Arauca, ahí está, zona caliente, también de conflicto. Atentado del 19 de abril dejó 8 policías heridos. Ocho policías heridos y una víctima civil, como ya habíamos dicho, la profesora. Ataque urbano contra policía y población civil. Lamentamos mucho la muerte de la docente Paola Infante Jaimes. En este país de feminicidas, además, de maltratadores. Directora del Centro Educativo Rural Atanasio Girardot. Así es, amigos. Fue herida en medio de la acción armada y falleció posteriormente debido a las heridas. A nadie le importó. Es un país enfermo, amigos. Nadie dijo nada, no hay marchas, no hay nada, no importa, hay muertes por todas partes, masacres, ahora veremos también cuerpos en bolsas, decapitados, lo que hemos venido a señalar, hay de todo. Esto parece el infierno, amigos, que está desatado. Pero fíjense ustedes en el mapa y observen cómo la función de Saravena es una función territorial clave. No es una zona rural cualquiera. Es un nodo de frontera, amigos. Y por lo mismo, de movilidad, de servicios, de articulación. Así que un golpe allí equivale a decirle a toda la comunidad que el conflicto no está lejos, que está a las puertas de la casa. ¿Cuál es la presencia armada en esta zona? Vamos al mapa del radar de conflicto. Ahí lo tienen ustedes, como habíamos dicho ya hace un momento y confirmamos, aquí está la presencia del Frente 45 del Comando del Estado Mayor Central de Mordisco, Disidencias de las FARC, ELN,
Estado Mayor Central de Iván Mordisco, Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC de Iván Mordisco, Frente 10 Martín Villa, Frente 10 Martín Villa, Frente 28 José María Córdoba del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, Frente 45 del Comando Coordinador del Estado Mayor Central. ¡Wow! LN, mire esta zona. ¡Wow! Volvamos a nuestro mapa ahí sobre Saravena nuevamente. Ahí lo tienen. El conflicto entonces no está lejos. Ese es el mensaje para la gente allí. Es una operación de alto impacto, de alto eco, de golpe emocional. Y es una demostración de que, nuevamente, como lo veníamos diciendo, que un grupo armado no necesita controlar el municipio totalmente para producir alteración psicológica profunda. Lo mismo, no necesita controlar toda una ciudad, toda una capital, para producir alteración psicológica profunda. Y amigos, ese es el tipo de violencia que en un año de tensión política nacional tiene más rendimiento del que sugeriría si lo vemos desde la sola escala meramente militar. Así es. Es un presupuesto de fondo clave para que usted comprenda el análisis. Debe entender que esto está vinculado, amigos, a la tensión política nacional. Así es. Vamos, Colombia. El golpe decisivo. Vámonos. A otro lado. Vámonos para Nariño, al costado opuesto de Saravena. Vuela sobrevolando por todas las zonas cocaleras. Vamos para Ipiales. Énfasis cocalero, zonas de conflicto. Mire todo esto. Una locura. Nariño ya no es solo el Pacífico. Ahora es Pacífico, frontera y cordillera. Una lectura triple, amigos. Así es. Menester una lectura triple aquí. Todo lo que está pasando en la zona de fronteras, tecnificada, drones, explosivos, masacres. Una locura. La primera, digamos, capa de esta lectura está en Ipiales. Allí en La Victoria, el 20 de abril, como lo habíamos también señalado ya. Aquí estamos en zona rural de Ipiales, cerca de la frontera. Aquí está La Victoria, ahí la tienen. Se las presento. La Victoria. Zona rural de Ipiales. La Victoria, a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, en toda la frontera con Ecuador. 20 de abril fueron asesinados 3 soldados y heridos otros 2 en un ataque con drones atribuido por el ejército a los comandos de frontera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Vámonos en el mapa de radar de conflicto para esa zona, a ver qué nos lo arroja. Vamos rápidamente al sur, a Ipiales, a la frontera. A ver si lo logramos encontrar. A veces es difícil ubicar la frontera. Ahí está Pasto. Ahí está la frontera. Aquí está Ipiales. Aquí
Quizá este mapa no nos ubica la... Ah, pero aquí estamos ubicados. Aquí la tenemos. Ahí está la victoria. Fíjese que el mapa del conflicto, del Radar Conflict, no nos muestra presencia armada en esta zona. Su última actualización desde hace 3 días, pero sí señala el ataque con drones en Nariño. Ataque con drones en Nariño deja 3 soldados muertos, fecha 19 de abril. En zona rural de Ipiales, tropas del grupo de caballería número 3 sostuvieron combates con la estructura Comandos de Frontera y fueron atacados con enjambre de drones con explosivos. El hecho dejó 3 soldados profesionales muertos y 2 heridos. ¿Dónde practican? Tienen que practicar esto también en el territorio. Fueron atendidos y evacuados. La operación militar continúa en el área, es lo que informa la 3ª División del Ejército. Tres soldados profesionales muertos. Que en paz descansen, héroes de la patria. Noticia del 20 de abril, del día de ayer. Operaciones del 19 que siguen hoy. Del mapa del radar de conflicto identifica la operación. Aquí, ¿qué estructuras cercanas alcanza a ver el ELN? Pero se habla de unos comandos de frontera. Vamos a ver nosotros qué tenemos en densidad de presencia armada en esta zona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, amigos! Mire la densidad de presencia armada aquí. ¡Wow, wow, 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 wow! Todo lo que usted ve ahí en amarillo abajo, en las zonas en el río Putumayo, río San Miguel, toda zona cocalera, dura. Más allá, zonas de corredores en conflicto, corredores cocaleros, cada vez más hacia allá. Hacia el Putumayo, hacia Puerto Asís, si quisiéramos ir. Pero bueno, devolvámonos nuevamente aquí, sobre la Victoria, cerca en zona rural de Ipiales. Calientísimo esto, amigos. Muy caliente. Muy caliente, densidad estimada alta. Frente Carolina Ramírez, frente Raúl Reyes y otras estructuras disidentes y criminales asociadas con influencia fuerte con disputa estructural. Corredor amazónico fluvial, economías ilícitas, proyección hacia Caquetá y frontera. ¡Wow! Llevamos años de alertas de la Defensoría del Pueblo acá. ¡Qué polígono tan complicado! Bueno, ahí lo tienen ustedes, en el otro extremo. La misma realidad que señalábamos, con tecnología, drones, preparación, muy grave. Drones modificados. Drones modificados. Los grupos armados se están haciendo cada vez más diestros. Es más común y cada vez más letal el ataque con drones en distintos lugares del país. El ataque en Ipiales ha demostrado esa capacidad supremamente operativa ya en la frontera también con Ecuador. No solo en el norte de Antioquia, no solo en Catatumbo, no solo en el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, sino también aquí en Nariño, también en Arauca, en fin. Aquí es en plena entrada de la frontera y encontramos una guerra tecnificada en un territorio tan alejado como este y tan complejo y agreste. Corredor en disputa, amigos. Si nos movemos hacia el Pacífico nariñense, hacia la zona de La Espriella, Putumayo, aquí, en todo este litoral también tan complejo, tan incomunicado, pues digamos esta es la vía principal que encontramos aquí, que lleva a Tumaco, de La Espriella a Tumaco. La armada y la policía aquí, amigos, en este lugar remoto, destruyeron un depósito con 500 kilos de explosivos. Y en Olaya Herrera, 4 menores resultaron heridos por una mina antipersonal más al sur de aquí.
Retaguardia logística también acá. Se almacena violencia, lista para ser usada. Pero también en Nariño, en estas últimas horas, hacia la cordillera, en la zona de Policarpa, aquí está. Mire esta calentura de presencia de densidad armada, además de zona cocalera. Alerta de derecho internacional humanitario aquí. Alerta de derecho internacional humanitario aquí. Nuevamente, niños involucrados. Un momento. ¿Cómo es esto? 21 de abril, el secretario de Gobierno de Nariño confirma un consejo de seguridad urgente. Denuncia la presencia de disidencias en escuelas de Policarpa. Dice que no retirarán la tropa después del ataque en Ipiales. Los actores armados entran en las escuelas. Amigos, esto es una guerra de todo tipo. No se disputa solo territorio, corredores, economía ilícita, poder, dinero, asesinato. Se disputa la reproducción misma de la normalidad civil, interrumpiendo clases, llegando a un colegio. Carreteras, veredas, no se queda solo ahí. Se está peleando el espacio social básico, amigos queridos. En un país de maltratadores, de niños, de desapariciones forzadas, de reclutamiento forzado. ¿Qué debemos decir? ¿Qué? Hagamos un llamado, amigos, hagamos un llamado. Aquí, hagámoslo ya. El llamado del destino. El destino llama. Un nuevo mundo aguarda. ¡Vamos! Vámonos al cuarto teatro de hoy, Antioquia Norte. Es un lugar donde ya hemos estado distintas veces en los episodios anteriores por todo lo que está pasando en este corredor en disputa. Sigue activa la etiqueta de mapa de guerra general y de densidad de presencia armada. Voy a activar corredores estratégicos para que usted pueda ver influencia armada aproximada, que ya está. Ahí lo tiene. El corredor estratégico en disputa allí en la zona del río Cauca, cerca de Ituango. Noroccidente antioqueño. Corredor en disputa, alta presencia armada. Al norte de Medellín, norte de Antioquia. Briceño y el salto del dron hacia el terror sobre infraestructura civil. Descendamos a la zona de Briceño, donde hemos venido monitoreando en las últimas semanas todo lo que ha pasado. Desactivemos algunos de la etiqueta de densidad.
Ahí lo tienen, amigos, Briseño, distintas cosas que han venido ocurriendo en los enfrentamientos, en las acciones de grupos armados, en las violaciones aberrantes al derecho internacional humanitario. Aquí, 19-21 de abril, se ha consolidado una crisis humanitaria, enfrentamientos entre disidencias y clan del Golfo, como lo habíamos señalado acá, como ustedes pueden ver, en esa zona montañosa. Más de 160 desplazados. Ataques con drones que impactaron la iglesia, eso recuerda a Bojayá, pero a nadie le importó, al parque y una escuela en la vereda Las Auras. Teatro humanitario con drones, Briseño, Las Auras. Distintas acciones de los grupos armados en toda esta zona. Muy grave, amigos queridos. Ya no estamos hablando solamente de combate entre ilegales. No. Estamos hablando de una violencia que ya busca descomponer el centro de la vida comunitaria. Lo venimos diciendo, lo venimos observando en distintos lugares del país. La destrucción no es solo militar, es civilizatoria, amigos queridos. Es una lucha por la civilización. Aquí se sigue irradiando el método del dron también. No es equivalente a Catatumbo porque pues ni la escala ni la densidad del conflicto son las mismas, pero sí muestra que la lógica del dron armado ya no pertenece a un solo teatro, amigos. Se mueve, se replica. Así es. Y amigos, cuando se combina con desplazamiento forzado, la grave consecuencia es doble. Pérdida del espacio y pérdida de confianza en la posibilidad misma de permanecer en el lugar. Briseño, amigos, es una advertencia nacional. Ojo, el dron ya no es un instrumento solo de hostigamiento a la tropa. También puede vaciar poblaciones. Así es. Vámonos, amigos, al quinto teatro de hoy en Caquetá. Vámonos a Cartagena del Chairá y el regreso del Bajo Caguán al primer plano. En la noche de ayer, del 20 de abril, y durante la mañana de hoy, se confirmó el hostigamiento armado contra una patrulla policial en el sector Cuatro Vientos. Un patrullero muerto, 3 uniformados heridos y un civil lesionado. Tenemos alguna imagen. Bueno, puede que me censuren, digamos, por este video, quizá no estoy muy seguro por el audio, en fin, pero no deberían. Ahí está desde Red Más Noticias, videos que compartían en las últimas horas. Caquetá, amigos, vuelve a decirnos algo. Y uno diría que el país no olvida con facilidad, o sí. Y es que el Bajo Caguán sigue siendo un reservorio de inestabilidad. Un espacio en disputa donde la población civil queda expuesta y donde la presencia del Estado viene desafiada constantemente. Vámonos en el mapa a Caquetá. A la zona calientísima del Caguán, Cartagena del Chairá.
Ya vieron ustedes la presencia también que hay en esta zona con densidad armada media, presencia sostenida, Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y otros que podemos ver acá si cambiamos de mapa a Fly Radar. Y nos vamos al Caquetá. Ejército de Liberación Nacional. Bueno, no tiene Fly Radar. Estamos perdidos. Payán. Santander de Guilichao. Que nos arroja aquí en nuestro presencia, densidad media alta de presencia armada. Esta es una zona, vamos a activar el mapa general de guerra activado. Recordaba que teníamos más nodos señalados y zonas de énfasis cocalero en esta parte del mapa. No vaya a ser que las hemos perdido. En todo lo que lleva por el río Caguán, que es un corredor estratégico, lleva una autopista estratégica. Vamos a acercarnos a ver cómo se ve eso desde abajo. Ahí lo tenemos, cómo se ve en algún lugar de Cartagena del Chairá. Ahí la tienen ustedes. Vamos a ir haciendo esto también con la Street View. Bueno, así luce algún lugar allí. En este lugar remoto, en el Caguán. Aquí es hostigamiento con armas de fuego, amigos. No drones. Hostigamientos con arma de fuego. Guerra clásica de desgaste. Perdón, se quedó activada la vista. Ahí tienen otra vez en alguna calle en Cartagena del Chairá. Tengo problemas para la etiqueta, perdónenme ustedes. Aquí está, noche del 20 de abril, hostigamiento armado contra una patrulla de Policía Nacional en el sector de Cuatro Vientos, en Cartagena del Chairá. Un patrullero muerto, 3 policías heridos, un civil lesionado. Nodo históricamente expuesto, como lo hemos dicho, a la presencia armada, presión sobre las comunidades, orden público. Y lo que vemos acá en la táctica, o tácticamente, es la persistencia de capacidad de hostigamiento directo contra las patrullas policiales.
Este es un teatro activo, amigos, apto para golpes rápidos con saldo letal. En la geografía de este conflicto, más allá de Catatumbo, Arauca, Cauca y Nariño, Caquetá sigue siendo el reservorio de presión armada de las disidencias. Ahí lo tienen, un santuario en lo profundo del Caguán. Llegamos al sexto y último punto de hoy. Mire cómo está de caliente todo esto. Vámonos a Jamundí, vámonos al sur de Cali, a uno de los corredores más calientes de todos en disputa. Mire nuestras gráficas, revise nuestros programas anteriores, suscríbase, por favor, active la campanita, colabórenos, apóyenos. Trabajamos duro para esto, paralelamente a nuestro trabajo real, para poder seguir adelante. Norte del Cauca, borde Jamundí Suárez, se ha densificado totalmente el corredor. Densificación de este corredor armado. El norte del Cauca llega a este cierre de hoy, amigos, a este parte de guerra, mapa de guerra, con una densidad extraordinaria. Primero, Corinto. Ya venía demostrando sabotaje persistente, con atentados frustrados. Segundo es que hoy, 21 de abril, se reportó la captura de alias Mojano en Toribío y el helicóptero de la policía que lo trasladaba fue atacado a bala. Fíjense la reacción. ¿Es posible atacar el helicóptero donde se estaban llevando? Aquí tenemos esa actualización operativa en Toribío, hacia el costado montañoso. Atacando el helicóptero donde se llevaban a alias Mojano. Logró maniobrar y aterrizar sin un desenlace mayor. Y el mismo día se ha consolidado hoy otra masacre en Guachené con 3 personas asesinadas en la vereda La Cabaña, sector 5 y 6, en Guachené. Ya en las partes anteriores hemos señalado todo lo que está pasando en esta zona: Belén, Santander de Quilichao, Guachené, Corinto, etcétera, en todo este corredor en disputa, y también todo lo que ha ocurrido hacia los Farallones en el corredor que continúa hacia el Micay, en Suárez, Cauca, Buenos Aires, Bellavista, Timba, Robles, Jamundí, La Liberia, Villa Colombia, etcétera, etcétera. También en Jamundí, corredor en disputa, también en el Dagua, como hemos venido diciendo, pero ahora acá nuevamente en Guachené, por Dios. Por Dios. Sector 5 y 6, en vereda La Cabaña, hombres irrumpieron en una reunión. Otra masacre. Así que el corredor, como ustedes pueden ver, se ha ensanchado. Si ustedes lo ven, cómo se ensancha en el control. Mire abajo la zona cocalera en el Micay, en los énfasis en amarillo. El corredor se ensancha aún más cuando miramos a Suárez y a Jamundí. Tiene a Jamundí allí. El 21 de abril aparecieron en la Betulia Suárez 2 cuerpos. El embalse La Salvajina. Aquí está Suárez. La Betulia en Suárez. Aquí está la Betulia. Ahí la tenemos señalada. 2 cuerpos que inicialmente fueron vinculados a 2 de los 4 jóvenes desaparecidos en Jamundí. Ya lo habíamos dicho. Jamundí Suárez Timba, sur de Cali, se comporta, amigos, como una franja ya de altísimo riesgo. Secuestro, eliminación, amenaza, atentados, presión armada.
están ya vinculados, encadenados sobre el mismo espacio operacional. Así es, amiguitos. La respuesta del Estado existe, es visible, no podemos negarlo. En Catatumbo golpea y destruye capacidades. En Nariño, en cambio, insiste en mantener y reforzar tropa. En Cali, por su parte, refuerza las entradas y las salidas de la ciudad, eso es lo que se dice. Y en Cauca parece capturar objetivos de valor. En Arauca, desplegar operativos tras el atentado. Pero la pregunta central, amigos, la pregunta central es si esa actuación del Estado está logrando cerrar teatros o solo contener los síntomas. Para mí la lectura es mucho más dura, mucho más realista. Situación de crisis. Y es que el Estado golpea pero no clausura nada. Trata de generar interdicción pero no logra estabilizarla. Y realiza capturas, pero no logra con eso despejar el control sobre todo el corredor en donde realiza esas capturas. Esto se suma a algo todavía más inquietante, a mi modo de ver, y son las señales periféricas, como en el corredor Fusagasugá-Arbeláez que señalábamos. Es una denuncia ciudadana por un presunto falso retén en el Alto de Guayabal, pero ha sido difundida por medios locales. La policía ha dicho que no, confirma ese procedimiento. Y es un corredor relativamente próximo a Bogotá. Esto pone sobre la mesa una idea poderosa, y es que, amigos, la inseguridad también puede adoptar la forma de simulación de autoridad, muy grave. La violencia disfrazada de policía. Aunque está por esclarecer, el daño simbólico es enorme, amigos, enorme. Es enorme. Antes de nuestro cierre, quiero hacer un pequeño homenaje, pensando siempre en elegir lo correcto. Un pequeño homenaje. Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. Soy Miguel Uribe. La violencia me quitó a mi mamá. Yo decidí honrar su legado y continuar su lucha. El narcotraficante más peligroso del mundo destruyó a mi familia. Decidí fortalecerla y 30 años después construir una nueva. Porque elegir lo correcto es una decisión. Por eso decidí estudiar, prepararme y entender profundamente este país y trabajar para enfrentar sus problemas. Decidí confiar en Dios y tener fe de lograr una Colombia sin violencia. Decidí perdonar, pero nunca olvidar. Perdonar me hizo fuerte. Recordar me mantiene firme. No cedo ni negocio con la violencia. Lo hago por mi mamá, por mi papá, por mi esposa y por mi familia. Lo hago por todos los que vivieron lo mismo que yo. Lo hago por todos los colombianos que aún no perdonan y que mucho menos olvidan. La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto es una decisión. Y la mía es luchar para que vuelva la seguridad. Porque sin seguridad nunca habrá paz. Descansa en paz, Miguel. Descansa en paz. Aquí los que nos quedamos, amigos, tenemos que resolver. Tenemos que decidir y tomar la decisión sobre lo correcto. Vamos al acto quinto, a la síntesis final, antes de despedirnos, a la lectura del patrón del orden detrás del caos. Llegamos al cierre. Le agradezco si me ha acompañado hasta acá, no lo sé. Pero dele me gusta, suscríbase, ayúdenos, colabórenos. Estamos aprendiendo, estamos saliendo adelante. La conclusión es esta para el 18-21 de abril. Como vamos, el conflicto colombiano ha dejado de ser legible solo como una suma de teatros y empieza a exigir una lectura por niveles de irradiación de violencia. Nivel 1 es Catatumbo, el núcleo más denso, ya tecnificado y prolongado de la guerra. El nivel 2 es la reproducción del mismo método, visible sobre todo en todo el país, pero sobre todo en Ipiales, en el sur, en Nariñense, como vimos, y en Briceño, en el norte de Antioquia, donde el dron funciona ya como un dispositivo de ofensiva,
de precisión, de terror, sobre la población también. El nivel 3 es el corredor de, llamémoslo, de densificación. Y es el que une el norte del Cauca, Suárez, Jamundí y el sur de Cali, como veíamos hace un momento en el mapa. Y el nivel 4 es el de las señales periféricas de fractura, como un presunto falso retén en Cundinamarca, como la degradación criminal metropolitana en el Valle de Aburrá, con los distintos cadáveres en bolsas que se han encontrado en los últimos días. Impresionante. Pero no todo tiene el mismo peso, no todo pesa igual. Pero todo, amigos, empuja en la misma dirección. Expansión de la inseguridad funcional. Entiéndalo bien. No es que la guerra está allá, y no es que lo que está pasando en las ciudades, en toda esta multicriminalidad y toda esta inseguridad funcional, esté desligado. No es que las guerrillas dan orden al crimen organizado en las ciudades y a los ladrones y a los atracadores y a las bandas de atracadores y a los extorsionistas, etc. Es que el desborde de la violencia genera otros tipos de violencias que se van haciendo todas estructurales y se van desparramando al mismo tiempo por todo el territorio, como vemos en el mapa de guerra. Estamos planeando hacer un mapa urbano también. Necesita mucho más tiempo, mucho más trabajo. Por ahora, aunque usted no lo crea, es más complejo, digamos, pero lleva más tiempo, podemos hacerlo. En algunas de las grandes ciudades sería muy difícil. Si solo para las noticias nacionales es difícil, para los eventos nacionales, las acciones militares, etcétera, tanto del ejército como los grupos armados es difícil. Están pasando demasiadas cosas, amigos. Bueno, hemos estado por espacio de más de 94 minutos, 1 hora 34 minutos de esta grabación. Subiremos enseguida. La lectura final, sin rodeos, amigos, es que el mapa se ha endurecido, se endureció, se ramificó y se acerca a las ciudades. Se endurece en Catatumbo, se ramifica hacia Nariño, Antioquia, Caquetá y Cauca. Y se acercó, porque la violencia ya no parece lejana ni encapsulada. Toca escuelas, vías, cascos urbanos, bordes metropolitanos y corredores próximos a las grandes ciudades. Esta no es una guerra total homogénea, es algo todavía más peligroso para la gobernabilidad y para las decisiones de una nación. Una guerra segmentada, tecnificada y contagiosa, capaz de aparecer en distintos puntos con repertorios parcialmente compartidos, amigos. No es un mensaje apocalíptico, pero sí severo. No estamos ante hechos inconexos. Es un patrón. Drones, explosivos, masacres, presión sobre población civil, corredores vulnerables y un Estado que responde o que amaga de responder, pero no logra para nada acercarse ni siquiera a cerrar el ciclo de inseguridad. ¿Cuál es el plan? ¿Qué querrán? ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la imagen que deja el mapa en este parte de guerra y esa es la advertencia que hoy vale la pena, amigos, decir con muchísima claridad. No solo Colombia está enfrentando una violencia, enfrenta una mutación del modo en que la violencia se distribuye por el territorio. Así es, amigos, así es. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradezco. Cuídense mucho. Dios los bendiga a usted y a su familia. Suscríbase a este canal. Colabórenos. Yo soy Aelio Estrategia. Esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra.